Estuve como alrededor de 3 semanas, creo, 3 semanas aproximadamente, sin tener una persona en particular hasta que apareció mi amiga Maybe con la persona. Pero cuando yo le digo con Maybe, yo gané una familia más. Ya toda la familia de ella, incluyendo, o sea, particularmente su mamá, ya sabía de mi existencia y me imagino que Maybe la puso al día de todas mis condiciones, todo lo más o menos lo que yo había sucedido. Le digo esto porque luego me entero, ¿no? Ya de estas cosas. Entonces, bueno, Maybe parece que, no sé, ella estaba desesperada, me imagino en aquel entonces buscando a quién buscaba, porque viendo que ya yo estaba, aunque yo tampoco la estaba presionando, ni tampoco estaba desesperado, como le dije, ya estaba tranquilo, yo estaba allí, tenía enfermera, para que las enfermeras de allí, en sus funciones, ellas me entendían y yo estaba tranquilo. Simplemente que tuve ese caso de la ropa interior, que parece que esa persona no quería ir, porque primero que ella estaba en esos días de vacaciones y no quería ir porque tenía un compromiso con su hermana, cosas que tenía que hacer de Caracas, viajar a una media hora de Caracas. Pero bueno, entre tanto, Maybe pudo conversar y la mamá de Maybe también que ya sabía mi caso, pero nada le cuesta, porque esta persona decía, yo no soy enfermera, que aplicar una inyección, no sé nada de eso, no tengo conocimiento de eso, yo no soy enfermera, le dije a la persona. Pero Maybe le dice, no, vale, a él no tiene que poner medicación ni nada de esas cosas. Es lo que necesita es una persona simplemente para que lo acompañen, lo ayuden en la mañana, que lo acompañen al gimnasio, lo regresen, le den la comida y sus cosas, más nada. Es lo que necesita es eso. Él no necesita medicación ni nada. Bueno, tanto fue así que la persona, bueno, lo convencieron entre Maybe y la mamá de Maybe, la convencieron a la persona para que fuera el siguiente día. Va, la lleva, la presenta. Obvio, yo no sabía nada en cero de ella, de quién era ella, ni dónde, cómo no, yo no sabía nada de eso. Ella solo me dice, Francisco, esta es la amiga de que te hablé, que te estaba esperando por ella. Y bueno, ¿qué? Recuerdo que llegaron como a las 11, sí, a 11 de la mañana, ya casi cerca de la hora del almuerzo. Mi amiga Maggie se va. Ella se queda conmigo allí, ya venía la hora del almuerzo, bueno, aprovechó y estaba cerca del almuerzo, me dio el almuerzo. Maybe tenía cosas que hacer. Yo le digo a ella, bueno, ella me da almuerzo y le digo, ve, yo tengo una actividad que tengo, ya en ese entonces yo estaba asistiendo a lo de la computación, de la computadora. Estaba en ese proceso. Sí, sí, está bien, yo te llevo, te acompaño, me acompañó. Pero yo le digo, bueno, si tú te quieres ir, porque yo pensé que había ido, ella fue nada más a ver, a conocerme y a ver que mira lo que más o menos que era lo que yo andaba buscando y qué es lo que yo quería y estas cosas. Y él me dijo, no, no hay problema, yo te acompaño. Y me esperó hasta allá. Yo pensaba que no me iba a esperar, me iba a acompañar, no me iba a esperar. Y me esperó y nos regresamos porque salíamos de allá. El ingreso de allá era como a las 1:30, 2, algo así. Y ya salía de allá como a las 4 de la tarde, 3:30, 4, más o menos salía de allá del centro de capacitación. Y bueno, se quedó y llegó la hora de la cena, ya también se quedó y me dio la cena y después luego de que me dio la cena se fue, entonces conversamos allí. Bueno, esto es lo que yo ando buscando es para esto, para que me acompañen para allá, para el gimnasio, me acompañen para allá, para capacitación y me den la comida. Y se habló todo allí y yo le digo, bueno, tú piensas o no sé, decides si vas a poder venir o... Ella me dijo que sí, la persona me dijo que sí. Bueno, y ahí comenzó el día siguiente, comenzó como a venir todos los días para la rehabilitación, en la mañana, venía en la mañana y se iba en la tarde. Creo que la conmoví porque tenía mis dudas si se quedaba o aceptaba, pero no, pareciera que no. La conmoví. Bueno, les comento que a partir de ese momento era el inicio de la llegada de Maribel a mi vida. Lo que le quería comentar, ¿cuál fue lo positivo que yo vi en ese día que yo estuve solo, en, sin una persona en particular? Cuando las enfermeras me llevaban
para la terraza, ellas me colocaban en un lugar, eso sí, me dejaban allí y se iban para su stand de enfermería porque ya tenía otras ocupaciones. Por supuesto, no se podía quedar allí conmigo. Eh, yo, la terraza era más o menos grande y el ser humano por naturaleza es inquieto. Y yo creo que yo soy el triple de inquieto. Entonces, en ese entonces tenía nada más solo, tenía solo el aparato ese de Ortesi para accionar las teclas del computador. Ellos me dejaban allí, a veces los chicos estaban por aquel lado o llegaban otros y se hacía un grupo allá o sea, había que sucedió algo abajo en la terraza, había que asomarse a ver qué había sucedido. Yo no podía moverme. Yo hacía el intento de moverme con la silla haciendo estos movimientos, pero hacía estos movimientos, se iba hacia adelante y volvía a regresar al lugar donde estaba. Y en verdad que era un poco complicado porque a veces yo no iba a estar llamando a una enfermera para decirle, mira, muéveme de acá a 2 metros, 3 metros, no, porque me parecía que se iba a ver como una cosa fastidiosa, porque iba a decir, bueno, porque no te quedas donde estás allí, ¿qué vas a hacer? Como vete 2 metros, 3 metros, o sea, ¿para qué? Entonces yo prefería no hacerlo, o si había alguien allí de los muchachos que me podían mover a esos 2 metros, se lo pedía, pero a veces no había, a veces no estaban. A veces no estaban y entonces yo intentaba de hacer este movimiento y era complicado, ¿no? Entonces esos días, yo estando allí en la terraza, yo pensé, yo necesito algo que me sea más funcional. Esto que tengo que me hicieron es algo que hicieron solo para las teclas del computador. Fui yo que dije, bueno, voy a sacarle provecho y practico la escritura con ellos. Porque yo practicaba, le comento que yo era diestro, pero como el que me quedó un poco más largo, el muñón fue el izquierdo. Bueno, yo tuve que agarrarme de lo que era un poco que me había quedado esto, porque esto con este no puedo hacer eso, con todo este movimiento que hago es esto nada más. Así eso es todo, no puedo levantar más porque esto quedó muy corto. Si vieron la segunda etapa, el doctor, bueno, hicieron un milagro para no desarticularlo, pero este fue que me quedó un poco más largo. Entonces, ¿qué pasa? Como este me quedó más largo, yo dije, bueno, esto es lo que tengo, voy a ver qué provecho le saco a esto que es el que puedo movilizar, el izquierdo. Y bueno, me correspondió de diestro, bueno, pasar hacia el izquierdo. Y entonces yo decía allí, yo necesito algo que sea más funcional, que sea más funcional esos días cuando me sentaban ahí, qué cosa tan malo, es como que te pongan allí y no te muevas, de allí no te muevas, increíble. Y eso para mí era bueno, como era parte también de la lucha del yo con yo, como yo le decía, y ahora aquí me quedo, eso era como cuando te ponen a ti un castigo y te imponen un castigo, algo así. Yo mando a comprar con Maribel, mando a comprar unas hojas anteriormente no sé, para los que recuerdan, tuvieron impresora, para ese entonces las hojas eran continuas, estaban agujereadas por todo el borde, que eso de allí esos agujeros era para que la impresora agarrara las hojas y imprimiera. Mandé a comprar un paquete de esas hojas como especie de una rema, no sé, un paquete grande. Mandé a comprar una regla, mandé a comprar unos cositos esos que se pegan de goma, se pegan a los vidrios, no sé como unos chupones que se pegan al vidrio, se adhieren al vidrio como unas gomitas y se quedan adheridas. Mandé a comprar eso, esas tres que la regla, el paquete de hojas de esas como era hojas como de un bloque de hojas y esas cositas. Y yo dije, bueno, yo voy a dibujar, me puse a dibujar una pieza algo que fuera más funcional. A partir de ese momento que estuve allí, me di cuenta que, o sea, había esa necesidad. Y yo me pongo a dibujarlo. La dibujé yo. La regla era para, por supuesto, hacer las líneas rectas y podía girar. Y por los agujeros de las hojas, por allí yo movía el papel. O sea, colocaba, metía el lápiz allí y con eso yo giraba. Para no estar molestando a Maribel a cada momento. No. A Maribel la molestaba en su caso que fuera a borrar algo. Borrarme aquí nada más. Solo para eso. Pero yo
yo movía el papel, hacía líneas rectas con esto, con la pieza esa que tenía allí que me habían hecho para presionar las teclas de la computadora. Al comienzo, cuando llegué al centro de rehabilitación, le comenté que el doctor fue un poco duro conmigo, ya en el video como le comenté. Y las cosas no quedaron allí. Cuando a mí me hicieron el aparato ese de ortesis, para yo asistir a la cuestión de la computadora, al aprendizaje de la configuración de la computadora, que me hicieron la ortesis para yo presionar, me hicieron algo así parecido a esto, parecido a esto, y yo lo aproveché como era para presionar las teclas que hice yo. Yo dije, bueno, ¿qué otro provecho le puedo sacar a este? Entonces, ¿qué hice? La ataba a un lápiz en la punta, como tenía el doblez hacia abajo, para yo practicar la escritura. Con eso también practicaba la escritura. Yo dije, bueno, voy a sacarle el máximo provecho a esta pieza. Entonces ya no era solo para la computadora, sino para la escritura. Para ese entonces, yo estaba sobre la práctica de la prótesis, o sea, tenía una preprótesis para ahora algo muy rudimentario para hacer la práctica. Como les dije, cuando yo salí del hospital ya esa prótesis estaba paga y todavía no me la había hecho porque yo creí que las cosas eran tan así, tan fácil. No, lo contrario, eso lleva una práctica previa y aparte de eso el muñón había que vendarlo, había que reducirlo para que cuando se le colocara la copa allí ya el muñón mantuviera ese grosor. Y había que hacer todas esas cosas. Entonces, para aquel entonces el doctor, ya Mari estaba ahí conmigo, él tenía la costumbre de que cuando todos los lunes había revista médica, iba unos 5 fisiatras aproximadamente, 5, todos los lunes había esa revista médica. Él no conversaba conmigo, sino que a veces salía de la habitación y cuando estaba ya por irse, llamaba a Mari y le decía, él no va a caminar más. Luego, obvio, Mari me lo decía luego. Y digo, bueno, ¿qué le pasa? Yo no, en verdad que ni me preocupé en buscar, investigar por qué él tenía ese comportamiento conmigo. Y para nada, no me pareció nada positivo para yo estar consumiendo tiempo en eso, no. Yo, tranquilo. Yo seguía en lo mío. Y cuando digo, y alguna vez también me amenazó de darme de alta, porque él insistía de que lo que yo tenía para practicar la marcha era una especie de parecido a una prótesis, algo muy rudimentario, más no tenía articulación en la rodilla. Entonces cuando yo le digo que yo tengo una prótesis paga, entonces él me dice, bueno, él me manda a hacer los ejercicios, me manda a hacer eso era algo muy personal, porque las prótesis, lo que son ortopedia, eso es personal. Aparte de eso, para yo practicar la marcha, yo tenía que atarme a las axilas unas muletas de esas comunes, axilares, pero eso era invento mío, yo me la mandaba a atar con Marí con una venda, era para yo tener apoyo, tener estabilidad y poder practicar la marcha. Y entonces él pretendía que mi pierna, que yo tenía paga, ya esa pierna estaba paga con su rodilla, con articulación y todo aquello. Y entonces él me decía que yo tenía que mandarme a hacer esa pierna y tal cual como tenía mi pierna derecha que no articulaba. Y cuando yo hacía la práctica con la preprótesis, eso era sin articulación. Y en verdad que a mí, para yo dar la marcha, para mí era un poco incómodo, porque los pies pues, tenía casi que lo arrastraba, porque no había articulación, no había forma de cómo alzar el pie y no arrastrar con el piso. Y entonces yo le dije, doctor, pero ¿cómo voy a hacerme yo? O sea, eso fue una cosa sin discusión, sin un debate. Digo yo, vamos a llamarlo debate, porque él daba su opinión. Yo le decía, pero yo que estaba haciendo la práctica, yo decía, no, para mí eso me limita más, porque voy a caminar con dos piernas así todas rectas, no voy a tener una que por lo menos que articule, ya que tengo una en esas condiciones, la otra por lo menos debe articular. Y pareciera que no le gustó mucho, ¿no? Porque me dice, bueno, usted lo que está buscando es que yo te dé de alta. Y le digo, bueno, doctor, yo lo que le respondí, pero usted es que sabe, de acá es el doctor y usted sabrá si tiene que darme de alta o darme de alta, no tiene ni siquiera que decirme, lo digo, o amenazarme, tiene por qué hacerlo. Y las cosas ahí siguieron yendo de esa forma, ¿no? Con él.
Bueno, todos esos días de sentir esa persona en particular, verdad que fueron muy positivos para mí, porque me ayudó a visualizar muchas necesidades. Entre esas, bueno, esa era una. Cuando me dejaban allí y no podía moverme. Aparte, como le di, ya venía haciendo la práctica con la preprótesis y era un poco incómodo con esas muletas axilares. Y me di cuenta que yo necesitaba algo para yo mover la silla para yo moverla y no tener, o sea, en un caso de emergencia poder mover la silla, porque ese día, desde la forma que intenté, era un poquito complicado. Y entonces yo decía, las muletas que yo tenía, estaba usando, las axilares no eran un poco complejas. De hecho, un día me caí. Gracias a Dios que no fue nada grave, me caí y caí me apoyé sobre un closet que estaba allí, unos locks. Y eso sí, le dije a Maribel, por favor no grites. No grites. Yo te voy a indicar todo lo que ahí tienes que hacer para yo levantarme de acá. Más nada, pero no grites, pero llames enfermera, porque ya Maribel intentó como gritar, yo no grite, le dije. No grites. Entonces invento, entonces esa cosa lo estaba haciendo yo por mi cuenta y entonces no quería después pues ya con la situación del doctor, que ya venía le decía a ella que ya yo no podía caminar, imagínate si le llegan a decir que yo me caí por estar inventando, X. No grité, entonces como pude, bueno, desaté las que tenía atadas en las axilas y como yo le indiqué todo y me pude levantar gracias a Dios y gracias a Dios que yo todavía, bueno, con todo mantengo mi agilidad y bueno, entonces sumé todas esas necesidades, sumé lo que la pieza que yo iba a mandar a hacer tenía que servir para seguir escribiendo, practicando la escritura, que me sirviera para la computadora, que me sirviera para darle a la silla, mover la silla, y me sirviera para las muletas, como muletas. Entonces, eso yo quería lograr, por eso tiene estos agujeros acá, eso. Yo quería lograr en una sola pieza todas esas funciones. Y en verdad que eso me ayudó esos días para yo visualizar. Primero visualicé todas mis necesidades y luego poner a funcionar mi creatividad. Como, o sea, bueno, yo necesito algo que sea funcional. Porque yo creo que quién mejor que uno mismo cuando estamos en esta situación para saber cuáles son tus necesidades o por lo menos visualizarla o buscar la forma de encontrarla o de hacerla, ¿no? Las cosas que te sean funcionar. Bueno, entonces comienzo a dibujar esto. Esto lo dibujé yo. No sé cuántos días estuve dibujándolo, pero yo lo hice para cuando llegara a la revista médico, enseñar al médico, porque uno tenía que hacerlo con él, porque él era quien daba la autorización para el taller en ortesis y le hicieran la pieza, en este caso a uno, lo que uno requería. Por fin lo finalizo y en la revista médica los espero. Bueno, empieza todo a ver, a preguntarme y todas esas cosas, cómo estoy, que me empiezan allí a conversar y a hacerme ciertas preguntas. Entonces yo le digo, ve doctor, ¿sabes qué? Yo necesito algo que se llama funcionar. Y yo me puse a dibujar esto. Yo le digo, Mari, pásale, dale, enseñarle a dibujar, doctor, lo que más o menos, yo lo que quiero, lo que yo quiero allí. ¿Sabes qué? ¿Qué me dice, qué dijo el doctor? ¿Qué? ¿Eso lo dibujó él o lo dibujaste tú? Le dijo a Maribel. Wow. Yo digo, Maribel le dice, no, doctor Fer. Entonces yo le respondo, doctor, dígame, yo no sé si se puede hacer, le digo yo, no, pero no sé cómo hace uno cuando tiene una idea y para que otra persona lo plasme en un papel, ¿verdad? Que en este caso es una idea que es un dibujo tal cual así. Bueno, y si anteriormente en mi trabajo yo utilizaba esa creatividad para otras cosas, yo digo, ¿y por qué no usarla para mí mismo? Que era un beneficio enorme, ¿no? Y eso fue lo que hice. Y les comento que un día, luego del dibujo, como el doctor le había dicho a Maribel que ya yo no iba a caminar más, una vez yo dije, yo esa práctica cuando me caí, yo decía, bueno, yo sí puedo hacer mis cosas, como yo le dije un comienzo de allí, yo soy Francisco Figueroa, en lo que él haya visto en tantos años, verdad que a mí eso
para nada ni me beneficiaba ni me perjudicaba, ¿no? O sea, no era, no, para nada, no me servía. Entonces, una vez con la preprótesis, no tenía todavía la prótesis. Yo le digo, Maribel, el lunes lo voy a esperar de pie a la revista médica. Francisco, Marita un poco asustada, digo, no, no, sí, lo voy a esperar de pie. Los voy a esperar de pie. Así que ya yo sabía, cuando yo venían, yo le decía a Mari, ya estás pendiente cuando yo comience del lado de donde estaba yo, de esa ala, que yo comenzaba de sala de la primera habitación y yo estaba como en una, no sé, una, otra, en la quinta más o menos. Yo venía, ya Mari me avisaba y yo me ponía de pie y me ponía a hacer práctica caminando de ahí mientras que yo llegara. Sorpresa que cuando entran los médicos ese día, bueno, yo de pie, se quedaron así. El doctor se me quedaba mirando. Entonces, entre ellos mismos, ahí no se escuchaba qué le decía uno al otro. No sé qué le decía. Y, y bueno, y me dijeron, avanza. O sea, para que yo diera unos pasos, caminara hacia allá. Y yo caminé. Y tenía las muletas de las axilares. La esa que yo me mandaba a atar con unas vendas. Y entonces caminé, regresé otra vez, di la vuelta, ahí en el medio de ellos, lo hice. Todos estaban sorprendidos conmigo, sorprendidos. Es tanto así la sorpresa para él, que parece que a raíz de ahí ya él bajó un poco la guardia conmigo, que ya me dijo allí ese día, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como yo le había mostrado el dibujo, me dice, bueno, usted hable con la terapeuta ocupacional para que ella, no sé si tiene alguna sugerencia para que le haga o esto que usted quiere, esto de dibujo que usted tiene que hizo y baje al taller a que se lo elaboren en el taller con otro material, un material más resistente, algo mejor de mejor calidad y todas esas cosas. Todo eso él da la orden. Y así se hizo. Así fui y hablé con la fisioterapeuta, le llevé el dibujo a la terapeuta ocupacional y fuimos para el taller a elaborar esa pieza, esta pieza. Esta. Bueno, y ahí le quedó demostrado con hecho al doctor, al fisiatra, que yo creo que nosotros, ¿quién mejor que nosotros para saber qué es lo que necesitaban, porque qué es lo que necesitamos y qué no es funcionar? Porque nos habían hecho otras cosas y no, y no había sido funcionar. O sea, ¿quién mejor que yo para decir qué es lo que qué me podía funcionar y qué no? Y es tanto así que quizás ustedes me dirán por qué Francisco tiene estos aparatos de, de ortesis. ¿Por qué no se ha mandado a hacer unos brazos, unas prótesis de brazos? Les comento que sí, yo tuve la oportunidad de tener una práctica con una prótesis de brazos. Y no era una prótesis convencional, era una mioeléctrica. El codo tenía articulación y las manos también podían cerrar y abrir. Las manos tenían una presión, 8 onzas de presión, que uno tenía que regular lo que era para agarrar un vaso. Podía agarrar un vaso con mucho cuidado, pero que si no el vaso, si era de vidrio, lo podías partir si la apretaba mucho el vaso. Y el codo doblaba también, tenía articulación para tú agarrar el vaso y llevarlo acá a la boca, por decirlo así, para tomar agua. Pero para el doblez del brazo era una lentitud para llevarlo acá. ¿Y cómo funcionaba esa prótesis? Esa prótesis tenía unos sensores. Estos sensores iban adheridos acá a lo que es la parte muscular. Y para yo doblar el codo y a cerrar y abrir la mano, lo hacía mediante los sensores, iban en la parte muscular, lo hacía mediante contracciones musculares. Se hace la contracción muscular, se emite unas pequeñas señales eléctricas, que es lo que perciben los sensores, y a raíz de allí es que se realizan los movimientos. Contraía los músculos, entonces cerraba la mano. Por supuesto que eso lleva práctica y uno con la práctica se va logrando de la destreza de hacer las cosas
como se deben hacer. En este caso, que no apretar un vaso, hacerle más presión de lo normal y lo podías partir si el vaso era de vidrio, porque era 8 onzas de presión. Y el codo, bueno, pero era un poco lento hacer ese movimiento. Entonces yo tenía ya esto. Las prótesis eléctricas son muy delicadas, súper caras y delicadísimas. Entonces yo necesitaba algo para mover la silla, para escribirle en la computadora. Necesitaba las muletas para dar la marcha en casa a manera, porque lo hago a manera de ejercicio. Lo hago. Además, durante el tiempo se han incorporado prácticas que no estaban previstas cuando se realizó este dibujo por primera vez. Pero sin embargo, estas prácticas que se han sumado, estos aditamentos de ortesis se han acoplado de tal manera que pareciera que cuando se hizo el dibujo por primera vez, estas nuevas prácticas estaban incluidas. Por ejemplo, la conducción de mi silla de rueda motorizada, el pasarme de un lugar a mi silla de rueda, entre otras cosas que se pueden hacer. Y la prótesis no me brindaba todas esas funciones. En verdad la prótesis más que todo era estético. Eso sí, tenía tus dos brazos y te ponías una camisa manga larga y estéticamente se veía bien. Eso era, pero yo no buscaba estética, yo buscaba era independencia, era lo que yo buscaba. Y a eso a eso fue que me dediqué esos días que estuve sin una persona en particular a pensar en la noche cuando me acostaba. No tanto en la terraza porque estaba allí distraído con los chicos, pero en la noche cuando llegaba al cuarto me ponía a pensar qué puede ser, qué puedo hacer para algo que empecé a funcionar. Hoy en día por eso es que no tengo prótesis de brazo. Con esto no quiero decir que no haya una prótesis que me sea funcional. De repente no he tenido la oportunidad quizás de conocerla. O no me ha llegado ese momento de que me ofrezcan esas prótesis o que las conozcan. Pero con esto no quiero decir que no las haya. Además la tecnología, bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo. Y yo le estoy hablando en aquel entonces cuando ya estaba 2003 más o menos aproximadamente. Ahora, me imagino tantos años. Pero bueno, por eso le digo que de repente no estoy diciendo que no la haya. Estoy hablando de hace unos cuantos años atrás. A lo mejor sí la hay, bueno, pero no tengo la oportunidad de que quizá buscarla o encontrarme con ella. Pero si existe una que sea funcional para mí, por supuesto que yo estaría dispuesto a intentarlo. Así que, de hecho, en aquel entonces había por allí, estaba en ese año, recuerdo, como en el año 2005, no sé si algo sí, estaban empezando a hacer los trasplantes de brazos humanos. Estaban en aquel entonces haciendo esos tipos de trasplantes. Yo me documentaba y veía esa información. De hecho, en ese entonces mandé una información a una página donde hacían trasplantes, donde yo me ofrecía como voluntario para un trasplante. Yo decía, bueno, sí, ¿qué pierdo? Que me lo vuelvan a quitar, si ya no los tengo. Pero eso nunca tuve respuesta. Pero yo, sin embargo, en ese entonces estaba dispuesto para cualquier cosa que tuviera que ver con esto, con mejoría o mejoras para mí. Yo estaba abierto a todas esas cosas. Así que por eso es que tengo esto. Hasta el momento no ha llegado algo que lo supere. Hasta el momento. Cuando llegue en ese momento, bueno, veremos a ver qué tanto lo supera, porque yo no estoy negado a cosas nuevas, innovaciones, no estoy negado a nada de eso. Lo contrario, estoy como que dice siempre presto y disponible para cualquier cosa, innovación que tenga que ver, estaré yo ahí. Si ese momento llega, por supuesto que lo voy a compartir con ustedes. Desde el momento que llegue, durante y el después.
y hasta el final y el beneficio que me pueda brindar ese nuevo aditamento o ortopédica